Lo de Teotihuacán no fue solamente una tragedia, fue, en tiempo real, una prueba de mando para Claudia Sheinbaum. Un ataque armado en uno de los lugares más simbólicos de México dejó una turista canadiense muerta, varios heridos extranjeros y una pregunta devastadora, golpeando al gobierno desde el primer minuto: ¿cómo pudo entrar un hombre con un arma a una zona arqueológica visitada por familias y turistas de todo el mundo? Pero en política, una crisis así nunca se queda en el terreno de los hechos. Se convierte de inmediato en una batalla por el relato. Y Sheinbaum entendió eso antes que nadie. Mientras la conmoción seguía creciendo, la oposición intentó empujar una idea muy clara: convertir el ataque en prueba de incapacidad de Morena para garantizar seguridad. Ahí apareció el primer gran movimiento de Sheinbaum. En lugar de responder con gritos, eligió control. En lugar de dejarse arrastrar por acusaciones cruzadas, fijó una línea institucional: no especular, esperar la investigación rigurosa y, al mismo tiempo, reconocer que el Estado debía reforzar la seguridad en sitios arqueológicos y turísticos. Fue una decisión política calculada. Si entraba al juego de las imputaciones sin pruebas, perdía autoridad. Si negaba la falla, perdía credibilidad. Entonces hizo algo más útil: absorbió el golpe y lo transformó en agenda de acción. Ese detalle importa más de lo que parece, porque en una presidencia que apenas consolida su estilo, cada crisis define carácter. Sheinbaum no habló como comentarista, habló como jefa de Estado que intenta impedir que el caos se convierta en símbolo nacional de descontrol. Respaldó la actuación de la Guardia Nacional. Insistió en que se trataba de un hecho inédito en ese sitio y abrió la puerta a nuevas medidas de revisión. Más presencia de seguridad y coordinación entre dependencias. No buscó solamente explicar lo ocurrido, buscó cerrar el vacío de poder que una tragedia así puede abrir en horas. Y ahí está el núcleo de esta historia. No se trataba solo del agresor. Se trataba de si Claudia Sheinbaum permitiría que otros definieran el significado político del ataque, porque cuando un episodio violento golpea un emblema del país, ya no basta con investigar. Hay que ordenar el miedo, contener el daño y enviar una señal de control. Sheinbaum decidió hacerlo de inmediato. La gran pregunta es si esa respuesta bastará para contener a sus adversarios o si, por el contrario, Teotihuacán será apenas el inicio de una confrontación política mucho más profunda. Para entender por qué la reacción de Claudia Sheinbaum fue tan medida, hay que mirar el tablero completo de poder en el que se mueve. No estamos ante una crisis aislada. Estamos en un momento político donde cada incidente se amplifica, porque el país está entrando en una fase de alta tensión, transición de liderazgo, cercanía de eventos internacionales como el Mundial y una oposición que busca cualquier grieta para reposicionarse. En ese contexto, Teotihuacán no es solo un sitio turístico, es un símbolo nacional, un escaparate internacional y, ahora, un campo de disputa política. Sheinbaum llega a este momento con una ventaja estructural: clara continuidad con el proyecto de Morena, pero con la presión de demostrar que puede gobernar con su propio sello. Eso cambia completamente la lectura de la crisis. Porque si responde como simple heredera del poder, pierde identidad. Pero si rompe con la línea anterior, abre flancos internos. Entonces su estrategia tiene que ser quirúrgica: mantener estabilidad, proyectar control y, al mismo tiempo, construir su propia narrativa de liderazgo. Y eso se vuelve más complejo cuando del otro lado hay actores que reaccionan con velocidad, incluso antes de que existan datos confirmados. Uno de esos actores es la oposición tradicional, particularmente figuras vinculadas al PRI. Su reacción no es casual. Al señalar de inmediato fallas de seguridad y responsabilizar al gobierno federal, buscan algo más profundo que una crítica puntual. Buscan instalar la idea de que el nuevo gobierno no puede proteger ni siquiera los espacios más visibles del país. Es una jugada clásica convertir un evento extraordinario en símbolo de una supuesta crisis estructural. Y en política, si esa percepción se instala, es mucho más difícil desmontarla que prevenirla. Aquí es donde Sheinbaum decide no jugar a la defensiva total, pero tampoco caer en la confrontación directa sin evidencia.
Su discurso introduce un elemento clave: separar el hecho criminal de una narrativa conspirativa sin pruebas. Al insistir en que no hay indicios de crimen organizado ni de una operación coordinada, está bloqueando una escalada narrativa que podría dañar la imagen internacional de México. Pero al mismo tiempo, al aceptar que el evento obliga a reforzar seguridad, está evitando que la oposición la acuse de negación o pasividad. Sin embargo, esta postura no elimina el conflicto, lo desplaza, porque mientras el gobierno habla de investigación y medidas futuras, sus adversarios hablan de responsabilidad inmediata. Y esa diferencia de tiempos es crítica. La política mediática no espera dictámenes periciales. Funciona en tiempo real. Por eso cada hora que pasa sin una narrativa dominante clara es un espacio que otros pueden ocupar. Sheinbaum lo sabe. Por eso acelera anuncios. Menciona coordinación con la Guardia Nacional y plantea ajustes en protocolos de acceso. No porque ya tenga todas las respuestas, sino porque necesita demostrar que el Estado está en movimiento. Hay otro elemento en juego que complica aún más el escenario: la dimensión internacional. Las víctimas no son solo mexicanas. Hay ciudadanos de varios países involucrados. Eso convierte el incidente en un asunto diplomático potencial. Cualquier error de comunicación puede escalar más allá de las fronteras. Por eso el lenguaje de Sheinbaum es cuidadoso. No dramatiza más de lo necesario, pero tampoco minimiza. Reconoce la gravedad. Informa sobre atención a víctimas y envía una señal implícita a gobiernos extranjeros. México responde, investiga y protege. Pero el verdadero fondo del problema es más incómodo. Durante años, muchos sitios turísticos en México operaron bajo una lógica de confianza, no de control estricto. No había arcos de seguridad, ni protocolos comparables a aeropuertos o parques temáticos internacionales. Porque no se consideraba necesario, el ataque rompe esa lógica. Y al romperla, obliga a un rediseño que no es inmediato, ni barato, ni políticamente neutro. Implementar más seguridad implica recursos, coordinación y, sobre todo, aceptar públicamente que el modelo anterior ya no es suficiente. Y ahí aparece una nueva presión sobre Sheinbaum. No solo tiene que gestionar la crisis, tiene que justificar el cambio estructural que viene después. Porque cualquier medida que tome será leída en clave política. Si refuerza seguridad, la oposición dirá que reconoce fallas graves. Si no lo hace, dirán que no aprendió nada. Es un equilibrio delicado donde cada decisión alimenta una narrativa distinta. Así, el contexto de poder queda claro: una presidenta que necesita consolidar autoridad, una oposición que busca capitalizar el error, un evento que afecta a la imagen internacional y una estructura de seguridad que debe adaptarse bajo presión. Lo que ocurrió en Teotihuacán es solo la chispa. El incendio político real está en cómo se interpreta, quién logra imponer su versión y qué decisiones se toman a partir de ese momento. Y precisamente ahí, cuando las narrativas empiezan a endurecerse y los actores dejan de observar para empezar a atacar, es donde el conflicto deja de ser latente y comienza a explotar. El conflicto no tardó en estallar. Apenas se asentaban los primeros datos oficiales, cuando las acusaciones comenzaron a endurecerse. De un lado, voces opositoras insistiendo en que el ataque evidenciaba una falla directa del gobierno de Morena. Del otro, el equipo de Claudia Sheinbaum tratando de contener una narrativa que amenazaba con desbordarse antes de que la investigación avanzara. Y en medio, un hecho incómodo: la violencia había irrumpido en un espacio donde, históricamente, no se esperaba. Pero lo que realmente encendió la confrontación fue la velocidad con la que algunos actores políticos buscaron asignar culpables. No esperar resultados, no esperar peritajes, no esperar contexto. El objetivo parecía claro: instalar una percepción inmediata de negligencia. Y eso obligó a Sheinbaum a tomar una decisión crítica: responder con la misma intensidad y escalar el conflicto político, o mantener una línea institucional. Aun cuando eso implicara ceder terreno en el debate mediático en el corto plazo, eligió lo segundo.
pero con matices. No se quedó en silencio. Reforzó un mensaje que empezó a repetirse: no hay evidencia de una red detrás del atacante. Todo apunta, hasta ese momento, a un perfil solitario, con rasgos psicopáticos y comportamiento planificado. Ese detalle es clave, porque desmonta, ao menos parcialmente, la idea de una operación coordinada, pero al mismo tiempo abre otra pregunta incómoda: si fue un solo individuo. ¿Cómo logró preparar el ataque, conseguir el arma y ejecutar su plan sin ser detectado? Ahí es donde el conflicto cambia de forma. Ya no es solo una disputa entre partidos. Se convierte en un debate sobre las capacidades reales del Estado para prevenir eventos atípicos, y esa es una discusión mucho más difícil de controlar políticamente, porque incluso si no hay conspiración, hay vulnerabilidad. Y la oposición no necesita probar una teoría compleja. Le basta con insistir en una pregunta simple: ¿por qué no se evitó? Mientras tanto, el gobierno empieza a reconstruir la secuencia del atacante. Visitas previas al sitio, planeación, acceso sin filtros estrictos, uso de un arma antigua, difícil de rastrear, elementos que apuntan a una acción individual, pero también a una preparación que no fue improvisada. Esa combinación es peligrosa políticamente, porque aunque descarta redes criminales, evidencia fallas en los mecanismos de prevención. Y ese es precisamente el punto donde la crítica se vuelve más efectiva. En paralelo, otro frente comienza a abrirse: el mediático. Videos, testimonios, versiones fragmentadas empiezan a circular. Cada uno construye una pieza distinta del relato. Y en ese ecosistema, la verdad compite con la percepción. Sheinbaum necesita algo más que datos técnicos. Necesita controlar el ritmo de la información. Por eso acelera las conferencias. Respalda públicamente a las instituciones encargadas y mantiene una narrativa consistente. No improvisa cambios de discurso. No contradice a sus propios funcionarios. Busca proyectar coherencia en medio del ruido. Sin embargo, el costo de esa estrategia empieza a notarse. Mientras el gobierno habla de prudencia, sus adversarios hablan de urgencia. Mientras el gobierno pide no especular, la oposición llena ese vacío con interpretaciones más agresivas, y ahí surge una tensión inevitable. En política, quien habla primero muchas veces define el marco, pero quien sostiene el discurso con consistencia puede terminar imponiéndolo a largo plazo. Sheinbaum está apostando a lo segundo. La pregunta es si el tiempo juega a su favor, porque cada hora que pasa sin conclusiones definitivas mantiene viva la incertidumbre. Y la incertidumbre es el terreno perfecto para que el conflicto escale. Lo que empezó como un hecho violento empieza a transformarse en un símbolo de disputa política. Y cuando eso ocurre, ya no importa solo lo que pasó, importa lo que cada actor logra hacer creer que pasó. Así, el enfrentamiento entra en una nueva fase, más tensa, más directa, más estratégica, porque ya no se trata únicamente de responder a un ataque. Se trata de definir quién tiene la capacidad de interpretar la realidad frente a millones de personas. Y en ese terreno, cada palabra, cada silencio y cada decisión empiezan a revelar algo más profundo: la verdadera estrategia de Claudia Sheinbaum frente a una crisis que amenaza con ir mucho más allá de Teotihuacán. Aquí es donde la estrategia de Claudia Sheinbaum empieza a mostrarse con mayor claridad, porque hasta este punto no solo ha reaccionado, ha estado construyendo, paso a paso, un marco de control político sobre la crisis. Y ese marco tiene 3 capas muy definidas con tensión narrativa: reposicionamiento institucional y anticipación de costos futuros. No es una respuesta improvisada, es una forma de gobernar en medio de presión. Primero, la contención narrativa. Sheinbaum entendió que el mayor riesgo no era únicamente el ataque en sí, sino que ese ataque fuera reinterpretado como señal de caos generalizado. Por eso insistió en una idea clave: se trata de un hecho inédito en ese sitio. No es una tendencia, no es un patrón, es una ruptura. Esa distinción es fundamental, porque si logra instalar que fue una excepción, limita el daño político.
Pero si la oposición logra convertirlo en síntoma, el impacto se multiplica. Por eso su lenguaje es tan preciso. No exagera, no dramatiza, pero tampoco diluye la gravedad. Segundo, el reposicionamiento institucional. En lugar de defender el estado actual de las cosas, Sheinbaum decide mover el eje. Acepta que los protocolos deben cambiar. Habla de reforzar accesos, de incorporar revisiones, de aumentar presencia de la Guardia Nacional y de coordinar dependencias como seguridad y cultura. Ese movimiento tiene una lógica estratégica muy clara. Cuando reconoces una falla y propones solución, reduces el espacio de ataque. Obligas a tus adversarios a criticar no solo el problema, sino también la respuesta. Y eso complica su narrativa. Pero hay un tercer elemento, quizá el más importante: la anticipación. Sheinbaum no solo está resolviendo el presente, está pensando en lo que viene. Eventos internacionales, turismo, inversión. Sabe que la imagen de México no puede quedar asociada a un episodio de violencia sin respuesta contundente. Por eso sus decisiones no se quedan en lo inmediato. Están orientadas a evitar que esta crisis se convierta en precedente. En otras palabras, no quiere que Teotihuacán se repita, pero tampoco quiere que se convierta en referencia permanente. Ahora bien, esta estrategia tiene riesgos, y son riesgos calculados. Al reconocer la necesidad de más seguridad, abre la puerta a una crítica evidente. ¿Por qué no se hizo antes? Es una pregunta que sus adversarios no van a dejar pasar, pero Sheinbaum parece apostar a algo distinto, a que es mejor asumir el costo de corregir que el costo de negar. Porque en una crisis visible, la negación suele ser más cara políticamente. También hay una lectura más profunda en su postura. Al descartar teorías sin evidencia sobre conspiraciones o actores políticos detrás del ataque, está marcando una línea de institucionalidad. No responde a insinuaciones con insinuaciones. No entra en el terreno de la sospecha sin pruebas. Eso la coloca en una posición distinta frente a sus opositores. Más técnica, más fría, más controlada, pero también, para algunos sectores, más distante. Y esa percepción puede jugar en contra si no se equilibra con acciones visibles. Otro punto clave es su relación con las fuerzas de seguridad. Al respaldar públicamente a la Guardia Nacional, Sheinbaum no solo reconoce su intervención, está enviando un mensaje interno. La estructura de seguridad debe alinearse, responder rápido y sostener la narrativa de control. En momentos así, la coordinación no es solo operativa, es política. Cada institución debe actuar, pero también comunicar en la misma dirección. Y hasta ahora, ese frente se mantiene relativamente ordenado. Sin embargo, el verdadero desafío de esta estrategia no está en lo que se dice, está en lo que se logra implementar. Porque anunciar más seguridad es una cosa, ejecutarla en todo el país es otra completamente distinta. Requiere recursos, tiempo y coordinación con gobiernos locales. Y ahí es donde cualquier retraso puede reactivar la crítica. La oposición no necesita nuevos hechos. Le basta con señalar incumplimientos. Entonces, lo que vemos no es solo una respuesta a una crisis, es una apuesta de liderazgo. Sheinbaum está tratando de demostrar que puede absorber un golpe, reorganizar al Estado y proyectar control sin caer en el caos político. Es una estrategia de resistencia y transformación al mismo tiempo. Y mientras esa estrategia se despliega, empieza a surgir una pregunta inevitable. ¿Qué pasa si el costo político de esta crisis no se limita al corto plazo? ¿Qué pasa si las decisiones que hoy parecen correctas generan efectos secundarios en el futuro inmediato? Porque en política, ninguna estrategia termina cuando se anuncia. Empieza realmente cuando enfrenta sus consecuencias. Las consecuencias empiezan a tomar forma más rápido de lo que muchos anticipaban. Porque una crisis como la de Teotihuacán no se mide solo en víctimas o en horas de cobertura mediática. Se mide en percepción, en confianza y, sobre todo, en cómo reconfigura el equilibrio político en los días y semanas siguientes.
Y ahí es donde la estrategia de Claudia Sheinbaum entra en su fase más delicada: sostener lo que prometió frente a un entorno que no deja de presionar. El primer efecto es inmediato: la seguridad en espacios públicos se convierte en tema central. No solo en Teotihuacán, sino en todos los sitios turísticos del país. Lo que antes era una discusión técnica, ahora es una exigencia política: más revisiones, más presencia de fuerzas federales, posibles sistemas de control en accesos, pero cada una de esas medidas tiene implicaciones, costos económicos, tiempos de implementación y, sobre todo, impacto en la experiencia turística. Porque reforzar seguridad sin afectar la afluencia es un equilibrio difícil. Y, si ese equilibrio falla, el problema cambia de forma de seguridad a economía. El segundo efecto es internacional. La presencia de víctimas extranjeras obliga al gobierno a manejar la crisis también en clave diplomática. No basta con resolver internamente, hay que garantizar atención, transparencia y comunicación con consulados. Aquí, Sheinbaum ha optado por una línea clara: mostrar que el Estado responde, que las víctimas son atendidas y que el incidente no define al país. Pero el riesgo sigue ahí. En un mundo hiperconectado, una sola imagen puede afectar la percepción de millones de posibles visitantes. Y esa percepción no siempre distingue entre un hecho aislado y una tendencia. El tercer efecto es político interno. La oposición no ha abandonado el tema. Aunque no tenga pruebas de una conspiración, mantiene la presión sobre la narrativa de responsabilidad y lo hace con una lógica sencilla: repetir la pregunta hasta que se convierta en duda permanente. ¿Por qué no se evitó? ¿Qué falló? ¿Quién responde? Son preguntas que no desaparecen con una conferencia. Persisten y obligan a Sheinbaum a sostener una respuesta constante. No solo un mensaje inicial. Pero hay un cuarto efecto, más silencioso y quizá más importante: el impacto dentro del propio aparato de gobierno. Cada crisis revela fortalezas y debilidades. Coordinación, tiempos de reacción, claridad en protocolos. Y eso genera ajustes internos. Más vigilancia, más exigencia, más presión sobre funcionarios responsables de seguridad, porque después de un evento así, el margen de error se reduce. Lo que antes podía considerarse excepcional, ahora se convierte en riesgo latente. Aquí es donde la estrategia de Sheinbaum enfrenta su prueba más compleja. No basta con haber controlado el primer impacto. Tiene que demostrar que las decisiones anunciadas se traducen en cambios reales. Porque si no hay resultados visibles, la narrativa de control empieza a debilitarse. Y cuando eso ocurre, la oposición encuentra un nuevo punto de ataque: no solo criticar el hecho, sino también la respuesta. Al mismo tiempo, Sheinbaum parece estar construyendo algo más amplio. No solo una reacción a Teotihuacán, sino una línea de gobierno basada en prevención reforzada, más presencia de la Guardia Nacional, más coordinación entre dependencias, más atención a espacios que antes no estaban en el centro de la agenda de seguridad. Es un cambio que puede redefinir prioridades en su administración, pero también implica asumir que el contexto ha cambiado, que lo que antes no era necesario, ahora lo es. Y ahí surge una tensión inevitable. Cada medida de seguridad adicional es también una admisión implícita de vulnerabilidad previa. Y en política, esas admisiones no pasan desapercibidas. Se interpretan, se amplifican, se utilizan. Por eso el manejo del mensaje sigue siendo tan importante como la ejecución de las medidas. Así, el escenario queda abierto. Sheinbaum ha logrado contener el impacto inicial, pero la historia no termina ahí. La verdadera evaluación vendrá en lo que ocurra después, en la implementación, en la percepción pública y en la capacidad de evitar que un evento como este se repita. Porque al final, una crisis no define a un gobierno por lo que ocurre en el momento, lo define por lo que cambia después. Y justo cuando parece que el panorama empieza a estabilizarse, aparece la pregunta final que puede redefinir todo el juego político. La pregunta final no es ¿qué pasó en Teotihuacán? Esa parte, con el tiempo, quedará documentada.
investigada y archivada. La verdadera pregunta es otra: ¿qué hizo Claudia Sheinbaum con ese momento? Porque ahí es donde se define si una crisis se convierte en debilidad o en punto de inflexión. Hasta ahora, su movimiento ha sido claro. No negó el problema. No cayó en la confrontación sin pruebas. No permitió que el vacío informativo fuera llenado completamente por sus adversarios. En cambio, tomó el control del ritmo. Fijó una narrativa institucional y abrió la puerta a un rediseño de seguridad que va más allá del evento específico. Eso, en términos políticos, es una jugada de contención con proyección, pero no está exenta de riesgos. Porque el verdadero examen no es el discurso, es la memoria pública. Si en los próximos meses no hay nuevos incidentes, si las medidas de seguridad empiezan a verse, si el turismo no se retrae, entonces Teotihuacán puede transformarse en ejemplo de reacción efectiva. Incluso podría reforzar la imagen de Sheinbaum como una líder que enfrenta crisis con control y método. Pero si ocurre lo contrario, si hay otro evento, si las medidas se perciben insuficientes o tardías, entonces esta misma crisis puede convertirse en referencia constante de vulnerabilidad, y ahí es donde el juego político se vuelve más duro. La oposición no necesita ganar el debate hoy. Le basta con mantener viva la duda, repetirla, insertarla en cada discusión sobre seguridad, porque en política, una duda sostenida en el tiempo pesa más que una acusación puntual. Ypsilon Sheinbaum lo sabe. Por eso su estrategia no termina en la reacción inicial. Tiene que sostenerse en resultados. También hay un elemento que no se puede ignorar. El liderazgo se construye en momentos como este, no en la normalidad, sino en la interrupción, en la crisis, en la incertidumbre. Y lo que hemos visto es a una presidenta que intenta gobernar desde la disciplina narrativa y la acción institucional, evitando el impulso de responder al ruido con más ruido. Esa elección define estilo, pero también define expectativas. A partir de ahora, se le exigirá lo mismo en cada crisis futura. Así que el verdadero cierre de esta historia no está en Teotihuacán, está en lo que vendrá después, en cómo evoluciona la seguridad, en cómo responde el Estado, en cómo se reconfigura el equilibrio entre gobierno y oposición, y sobre todo, en si Claudia Sheinbaum logra convertir este episodio en una señal de control, o si sus adversarios logran convertirlo en símbolo de fragilidad, porque en política, ningún evento es solo un evento. Siempre es una oportunidad, para unos de atacar, para otros de consolidarse. Y ahora la decisión ya no es solo de la presidenta, también es del tiempo y de los resultados. Si quieres seguir viendo análisis como este, donde no solo contamos lo que pasa, sino por qué pasa, quédate atento al canal, porque lo que viene en la política mexicana apenas está empezando.